Hola amigos, ¿cómo están? Qué felicidad me da poder saludarlos. Hoy tenemos un entrevistado magnífico, algo que todos los mexicanos debemos de aprender y conocer, pero sobre todo ese entusiasmo que lo caracteriza y que para mí es un honor hoy presentarlo porque aparte de la propuesta que nos trae con sus libros, del entusiasmo, es nativo de donde yo soy, ¿verdad? De Río Verde. De Río Verde, San Luis Potosí. Y a mí me encanta conocer a personas como tú, no nada más por el escritor que hoy vamos a conocer, sino como repito, por el entusiasta, porque lo poco que conozco de ti se antoja ese entusiasmo que se comparte, ¿no? Que se transmite en la pantalla. Pero antes de entrar de lleno a tus libros, que de verdad yo invito a que el público hagamos el esfuerzo y dediquemos unos minutos o unos días de nuestra vida a leer estos dos libros, porque como mexicanos, pues yo creo que son imperdibles simplemente porque desconocemos mucho la esencia de lo que es el verdadero mexicano. Pero antes de entrar de lleno, quiero que nos digas, Adrián, ¿quién eres? ¿Por qué entraste por qué eres escritor, conferencista? ¿Por qué todo esto? Platícanos. Mira, es muy difícil definir qué soy porque son muchas cosas, sí, y me encanta reinventarme cada vez que puedo. Pero primero soy mexicano, tú lo dijiste muy bien, siempre digo que soy de Río Verde, San Luis Potosí, porque crecí nací en Irapuato, pero ya a los 2 años. Entonces yo siempre digo que soy de Río Verde, sí, casi nunca aclaro que soy de Irapuato, okay, pero yo crecí en un México muy libre. O sea, tú que eres de ahí, crecí andando en bicicleta, nadando en la media luna, sí, donde no te tenían que cuidar, porque todo el mundo sabía quiénes eras, dónde vivías, todo el mundo conocía a tus papás. Pero también crecí en un México que yo sabía que si yo quería hacer algo con mi vida, tenía que hacerlo yo, que nadie me lo iba a dar. En el Río Verde que yo crecí no había universidad, la universidad llegó unos pocos años después. No había, pues yo les digo, nomás había un semáforo, muchas calles no estaban pavimentadas. Y lo primero que me enseñaron en mi casa era que la única herencia que me iban a dejar eran los estudios. Y después me di cuenta que era muy bueno vendiendo. Enfrente de mi casa había una Conasupo y yo vendía mis cosas afuera de mi casa los domingos y yo le gané a Coppel. Yo me he convertido en venero hace 35 años, les daba bonos y cada domingo me pagaban. Entonces me di cuenta de que si yo me dedicaba al comercio iba a tener éxito. Y durante muchos años me dediqué a una comercializadora de ropa, pero no me llenaba. De cierta forma, aunque tenía mucho éxito en esa comercializadora, tengo una vida rara, señores. No tomo, no fumo, no me gusta desvelarme. Bueno, pues ya somos dos raros rioverdenses. Leo, pero entonces, tienen mucho que aportar. Y realmente me costaba mucho trabajo las actividades sociales de lo que implica tener una comercializadora de ropa, el mundo de la moda. Y ya había empezado yo a dar charlas sobre el éxito y un día en que dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, no me importa todo lo que había construido antes. Y en el 2014 dejé todo y todo el mundo te dice, ¿de verdad dejaste todo? Oye, pero si tu negocio caminaba. Sí, lo dejé y pagué el derecho de piso de haberme convertido en escritor y en conferencista, pero gracias a la ayuda de muchas personas, de la constancia, de que no desistí, el día de hoy es mi carrera. Y ese es uno de los pasos más difíciles, porque a veces por estar en nuestra zona de confort, preferimos mantenernos ahí y no ir por nuevas ilusiones o nuevos sueños que tenemos desde aquí, ¿no? Que dices, yo tenía esa necesidad de expresión, de compartir, de escribir, y mucha gente se queda ahí en esa zona de confort. Se queda en zona de confort y aparte siempre dice, un día voy a... y ese día nunca llega. Entonces, o me gustaría, o cuando ya estén bien las cosas, porque siempre queremos tener un cierto equilibrio de ya tener controlados todos los factores, para entonces distraernos 3, 4 minutos y hacer lo que siempre hemos querido hacer, y eso no pasa. Claro. Entonces yo decidí de un día para otro casi decir, esta es mi carrera, esto es lo que quiero, esto es lo que me llena, esto es lo que me hace feliz, y sé que algún día me va a dar para vivir y de ello. Y sí. Y sí, ya llegó el día porque aquí están 2 de sus libros. Libros que uno ya se convirtió en bestseller. Los dos. O sea, lo que pasa es que lamentablemente como México es un país que no lee, para convertirse en un bestseller mexicano solo se necesitan 3,000 copias. Okay. Entonces, ¿cómo ser un mexicano exitoso? Tiene casi 13,000.
y ya es un bestseller internacional, aunque no se vende más que en Estados Unidos. Un bestseller internacional es con 10,000 y 100 cosas lleva 4,000 libros vendidos en un año. Vámonos por partes. ¿Cómo ser un mexicano exitoso? ¿Por qué crees que debemos de conocer o de saber ser mexicanos exitosos? ¿Cuál crees que es la faltante que como mexicanos tenemos? Hay dos faltantes. Una, saber qué es el éxito y conocer lo que es el éxito, y otra, entender cómo nos relacionamos los mexicanos con el éxito. Normalmente no entendemos qué es el éxito. Creemos que el éxito simple y sencillamente es tener mucho dinero, viajar mucho, tener muchos carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no, que el éxito simple y sencillamente hay que definir que es superar a yo lo defino así, superar a mi última versión todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy que me va a hacer más exitoso mañana, y mañana que me va a ser exitoso pasado mañana? Yo lo menciono mucho porque es mi comparativo. Cuando yo llegué a vivir a Guadalajara, que venía de Rivera, San Luis Potosí, donde nada más hay un colegio, donde no teníamos clases de inglés, donde íbamos a clases de 8 a 1 y córranle a su casa. Yo llegué a estudiar a Guadalajara con compañeros que iban a clases de inglés en la tarde, que tenían tutoriales de matemáticas, que iban al colegio desde las 7:30 hasta las 2:30 y que tenían el número de clases que yo en la vida tuve. Claro. Si yo empiezo a competir contra ellos, podría haber justificado el resto de mi vida y decir, es que no tengo una buena preparatoria porque en mi colegio no me enseñaba nada. Claro. Es que yo no entré a la universidad porque en Río Verde no me enseñaron bien, y que era muy buena escuela en Río Verde, pero yo hubiera podido justificar todo eso. Entonces yo empiezo a definir qué es lo que quiero, pero empiezo a competir conmigo mismo. ¿Qué voy a hacer hoy que me va a hacer mejor mañana? Y si yo supero todos los días a mi última versión, en ese momento me convierto en una persona exitosa. Pero eso que te acabo de decir lo puedes aplicar a cualquier rubro de tu vida que tú decidas. Vamos a decir, si tú eres cantante, se aplica a la música. Si tú eres deportista, se aplica a la música, y ya no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con lo que tú decidiste hacer. Y luego entramos con el tema de los mexicanos. Los mexicanos tenemos una extraña relación con el éxito. Perdón, señores, a Río Verde. Alguien que sea exitoso en Río Verde es porque había hecho algo malo. Sí. Y lo mismo pasa en el resto de la República. En todos lados. Era porque se había hecho narco, porque había robado a alguien, porque se casó con una rica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, si tú creces oyendo que las personas exitosas es porque algo malo hicieron, pues en ese momento, cuando a ti te llega el éxito, ¿cómo vas a saber lidiar con él? Normalmente el mexicano se siente mal con su éxito y no aprende del éxito de los demás. Por eso se aíslan, y hay una división entre las personas exitosas y yo digo la persona promedio, porque como yo te rechazo porque algo malo hiciste, a alguien le robaste o eres corrupto, esto, entonces yo te rechazo automáticamente porque para mí ya eres malo y yo sigo siendo bueno y no me voy a corromper. Pero en el momento en que yo tengo éxito, en ese momento empiezo a sentirme mal porque pues ya soy parte de lo que me dijeron toda la vida que no debería de hacer. Sí. Y esa extraña relación es la que empiezo a explicar. O la gente rica no es feliz. No es feliz, no es bueno, no se va a ir al cielo. Sí. No, todo eso hace que yo empiece a chocar con mi éxito y con el éxito de los demás. Entonces es lo primero que explico en el libro, que es el éxito. Y que lo que nosotros vemos como defecto en muchos otros lados son virtudes. Y que no tiene nada de malo, vamos a decir. El dinero es neutro. La gente que tiene mucho dinero lo puede usar para el bien o lo puede usar para el mal. Claro. Y la gente que tiene poco dinero también, exactamente el mismo porcentaje lo puede usar para usarlo en cerveza y en alcohol y en una parrandísima, o para hacer cosas buenas. Sí. Cada quien decide. Entonces, eso es lo primero que entiendo. Pero después de ahí, mucha gente me pregunta si soy un motivador. Y no, yo no me considero tanto un motivador. O sea, la primera parte del libro dice que no puedes lograr el éxito si no estás motivado. Pero te enumero muchos libros que te pueden dar esa motivación que este libro no te da. Claro. Pero cuando yo leí un libro de motivación decía, ¿y qué sigue? Oye, sí estoy motivado, sí creo en mí, sí me quiero mucho, sí le voy a echar ganas, sí pienso positivo, pero ¿cómo sigo? Y mucha gente que lee muchos libros de motivación en eso se queda. Yo dije, bueno, yo tengo que hacer, aparte de eso, el siguiente paso, porque tiene que haber una guía que digas, ok, ya estoy motivado, ¿qué sigue? Claro. Y cómo ser un mexicano exitoso. La primera parte habla sobre entender qué es México. Y para resumir, y mucha gente me pelea, yo digo que vivimos en el mejor México que jamás haya existido, comparado con otros Méxicos. Porque si nos comparamos a lo mejor con otros países, dices, no, pues es que me gustaría que nos pareciéramos a Canadá. Claro que nos encantaría parecernos a Canadá o a Noruega o Finlandia. Pero
comparado con el México histórico desde 1821 que somos independientes, no han existido las mejores condiciones para que cualquier mexicano se pueda desarrollar. Desde hace 20 años tenemos inflación de un dígito, desde hace más o menos 20 años también no hemos tenido devaluaciones como en los 80s, que eran del 400%, del 2000% en el sexenio de la Madrid. La escolaridad de los mexicanos ha subido con las siguientes décadas. Ahorita estamos casi en tercero de secundaria, hace 40, 50 años eran cuarto de primaria. Entonces, todo eso ha subido poco a poco, con los años no fue mágico, fue trabajo de décadas, y eso hace que cualquier persona en el momento en que decida cualquier planteamiento que quiera hacer en México lo puede hacer, y lo escribo aquí. Hay un mexicano que se decidió ser astronauta, que es José Hernández, y que siendo sus papás indocumentados de la pizca, iban y venían de México, aprendió a hablar inglés, se metió en high school y llegó al espacio. Claro. Y es un mexicano como todos los demás. Mexicanos exitosos. Lo que pasa es de que a veces los medios de comunicación no los dan a notar, entonces no nos enteramos, pero existe mucha gente exitosa en México. Y hacen más ídolos a otras personas que no tendrían sentido, pero pues lamentablemente ese es el México en el que vivimos, entonces creemos que estamos de la fregada, ¿no? Pero hay mucha gente hay mucha, por ejemplo, la televisión a color es un invento de Gonzalo Camarena Tapatío, y lo que dice esto es correcto, pero también la televisión no nos enseña porque la gente le cambia. O sea, van a hablar de esto, cámbiale. Y ya va a empezar la narconovela, ponle allá. Entonces, a final de cuentas, crecemos en un, vamos a decir, lo que nos van diciendo desde chiquitos es lo que vamos absorbiendo. Y entonces, pues si a mí no me enseñaron a querer aprender y querer absorber y querer ver cómo lo hizo una persona exitosa, pues ¿por qué lo voy a hacer? Y querer encontrar un mundo mejor, o sea, ¿qué puedo yo aportar tú? Te preguntaste eso, ¿no? ¿Qué puedo cambiar? Porque tu forma de educación de donde venías, pues era muy diferente a la de la ciudad, pero tú no te quedaste estancado ahí. Entonces eso es opcional. Es opcional. Yo les digo que yo tenía a mi papá pobre y mi mamá más rica, como el libro. Y no es que fuera mi papá pobre económicamente. A lo que me refiero es que la mentalidad de mi papá era muy diferente a la mentalidad de mi mamá. Mi papá trabajaba para el gobierno, no tenía una carrera universitaria, pero él vivió en esa época donde a todos nos mantenían. Entonces, él creía que estudiar no era importante, que ser responsable en el trabajo no era importante. O sea, recuerdo cientos de veces que hablaba a la oficina y decía, oye, ¿puedes checar mi tarjeta por mí? Y le decía a un compañero para que checara la tarjeta. Y mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá era siempre llegar temprano, siempre hacer las tareas bien hechas, van a ir a la universidad. Y ahorita que lo pienso atrás, decía, pues ¿cómo ir a la universidad? Y si número uno no tenía dinero y número dos ni universidad había en Río Verde. Pero era un plan que ella tenía para nosotros y que nos lo metió a la cabeza, y que las cosas se fueron acomodando durante toda nuestra vida para que tanto mi hermana como yo, cuando llegara el momento, fuéramos universitarios. Entonces, cuando me dicen, ¿qué hubo en ti? Yo sí digo, mi mamá. O sea, claro, la parte de mi mamá donde ella me educó de que yo podía hacer cualquier cosa que yo me propusiera, hasta el día de hoy, cuando, vamos a decir, cuando pagué el precio de haberme convertido en escritor y haberme convertido en conferencista, que hubo un tiempo en que se acabaron mis ahorros, se acabó mi presupuesto, o sea que ya no quedaba nada más que las ganas, la que me habló y me dijo, tú escribiste un libro que decía cómo ser un mexicano exitoso y ahora te aguantas, fue mi mamá. Entonces, pues siempre tener el apoyo de alguien que cree en ti hace que tu mentalidad, pues si yo lo vi desde chiquito, mi mentalidad estaba fuerte, ¿verdad? Claro, entonces, pero siempre la voz de la madre es la voz más importante, ¿no? Entonces tuviste, bueno, ante esa situación tuviste un lado muy positivo para ti, y yo creo que es el que también te impulsó a estar aquí y a pedirte más. Entonces, bueno, ¿cómo ser un mexicano exitoso? Y después viene este libro, 100 cosas que todo mexicano debe saber. Cuando yo empiezo a hablar de las características, o empiezo a averiguar las características de las personas exitosas, no hablo de un mexicano exitoso en específico. O sea, no es como una biografía de muchos mexicanos exitosos. Yo lo que empiezo a analizar es la vida de ellos y empiezo a encontrar tendencias. Si fulanito de tal, vamos a decir, Slim dice que es puntual y Azcárraga dice que es puntual y Zambrano dice que es puntual, aquí encontré algo que tienen ellos tres en común. Entonces lo que yo empiezo a averiguar después de entender qué es México y entender la realidad de México es qué características tienen los mexicanos exitosos en todos los ámbitos. Entonces la primera es educación.
hayan ido o no a la universidad, no quiere decir que tienen que tener un doctorado, no, quiere decir que son personas que están en constante crecimiento y aprendizaje, que siempre están en un taller, que siempre están en un diplomado, que siempre están en un curso, que platican con gente de cual puedan aprender y que ven los programas de gente que pueden aprender. Claro. La segunda es la lectura. Lamentablemente en México el promedio real de libros es de menos de un libro al año. Y entonces yo tenía dos cosas que resolver. Una, ¿cómo vamos a querer a México si no lo conocemos? No se puede querer lo que no se conoce. No se conoce, claro. Y yo creo que muchos mexicanos, bueno, más bien, cuando yo hice mi investigación, el 98% de los mexicanos no sabían ni siquiera qué significaba México. Entonces yo dije, lejos de criticar la falta de cultura general de los mexicanos, la falta de lectura, yo tengo que poner en un libro 100 cosas que como mexicano tenemos que saber básicas. Y la número 1 es qué significa México, qué significa el ombligo de la luna. Y la número 2 es que México nunca ha existido. ¿Por qué? Fuimos el Imperio Mexicano, el país México, la República Mexicana, y el día de hoy somos Estados Unidos mexicanos. Y nunca nos hemos llamado México. Solo el presidente Felipe Calderón metió una iniciativa de cambiar el nombre a México y le dijeron que no. Pero nunca nos hemos llamado México. Y en el libro hablo de historia, de economía, de política, de religión y de fútbol, que son los 5 temas que vamos a decir que nos interesan como mexicanos. Y hay un sexto tema que es, bueno, un sexto capítulo que es abierto, donde cuento leyendas, donde cuento empresarios mexicanos, gente que ha tenido patentes, los premios Nobel de México, que tenemos 3, Octavio Paz, Alfonso García, Mario Molina, que son, vamos a decir, ahora sí los mexicanos exitosos, sí los puse en este libro. Hablo de Fernando Valenzuela, hablo de Julio César Chávez, hablo de Chabelo. Yo crecí viendo Chabelo, entonces para mí era importante poner a Chabelo. Hablo de Cantinflas, del Santo. ¿Hablas del Chavo del Ocho? Del Chavo del Ocho hablo más en cómo ser un mexicano exitoso. Okay. El Chavo del Ocho, yo lo digo siempre, Chespirito es un genio, pero el programa para mí aporta muy poco al valor y al crecimiento de los mexicanos. Okay. ¿Por qué? Porque el Chavo del Ocho no tiene ninguna aspiración, no tiene ninguna enseñanza de crecimiento, no tiene ninguna motivación a querer ser más. Claro. Yo los analizo como cuando ellos están en la escuela, lo importante es que menos sepas y eres más gracioso y más simpático, y todo se te disculpa porque eres inocente y eres tonto, porque esa es la que quieren dar. Don Ramón no vive en pobreza extrema, vive en una pobreza donde tiene lo suficiente para vivir, pero no hace lo máximo para sobresalir. Y ya no hablamos del profesor Girafales, que golpea a sus alumnos, fuma puro y le tira la onda a la maestra de un alumno. Pero eso no es gracioso, pues en ese entonces, digo, disculpando a las madres del Colegio de la Paz, me tocó todavía reglazos, jalones de patilla y pellizcos. Pero está superado. Pero sí, tienes toda la razón. Lamentablemente nuestra forma de educación no fue la mejor, y no nada más se ve con un Chespirito, también con las películas de cine de oro. Era el típico macho mexicano que aquí invitó a muchos hombres, ¿no? A muchos hombres. Fíjate que ahí hago un comparativo con Cantinflas y el Chavo del Ocho. Cantinflas, en un inicio, sus personajes eran un vago bueno para nada, el lépero, el mexicano. Pero él se da cuenta de la responsabilidad que tiene con los mexicanos, y yo lo menciono, o sea, de repente dice, ellos están viendo reflejados en mí y ellos quieren ser como yo. Entonces yo tengo que aportar algo para su crecimiento. Y si tú te fijas, después de las primeras 4 o 5 películas, todas las películas tienen un oficio. Es el portero, es el barrendero, es el doctor, es el portero de la vecindad, es el escribano. Incluso en su película del analfabeto, él se pone de meta aprender a leer, que en ese México había mucha gente que no sabía leer y muchos adultos mayores que no sabían leer, y enseñar a leer a su camarilla, a su palomilla, que tampoco sabía leer. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito, yo lo defino así: el éxito es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que yo decida hacer. La competencia es conmigo mismo, y cuando retrocedo tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Así de simple. Ok. Estamos en un mundo materialista y donde lo que más le importa a la gente es el qué dirán. El qué dirán. No. A mí me importa más el qué será. Pero tú, ¿cómo ves ese punto de vista? Que es una realidad. Estamos llenos de materialismo y te importa más el qué dirán. Vives para el qué dirán, ¿no? En lugar de vivir para ti, en lugar de hacer las cosas para ti, en lugar de aprender para tú mejorar. Es que ahí me pusiste una pregunta muy difícil, pero sí la voy a contestar. O sea, muy difícil porque la gente no le va a gustar la respuesta. La gente que vive por el qué dirán es alguien que no tiene su meta y su objetivo de vida bien definido personal.
Porque cuando yo sé lo que yo quiero, en ese momento no me importa lo que digan todos los demás, pero yo ya sé exactamente lo que quiero. ¿Cuánta gente? Te puedo decir que 9 de cada 10 personas me decían, no vas a poder vivir de ser escritor, no vas a poder vivir de dar conferencias. ¿Para qué dejaste tu trabajo? Busca un trabajo que te pague, tienes una maestría, tienes estudios especializados, no hagas esto. Lo oí de 9 de cada 10 personas. ¿Qué decía tu pensamiento ahí? No, mi pensamiento, yo decía, yo soy bueno en lo que hago, yo sé que lo voy a lograr. O sea, a lo mejor desde chico... ¿Por qué lo pregunto? Porque, como tú lo dices, mucha gente tiene muchos proyectos, pero se queda en el camino. ¿Por qué? Porque la mente a veces es nuestra peor enemiga. Entonces es la que dice, sí, cierto, por algo me lo están diciendo, no, mejor ya no sigo. Entonces te pregunto que qué decía tu mente ahí. Él estaba convencido de lo que iba a hacer, aunque llegara a esa oscuridad a querer convencerlo que no. Y ojalá nos vean mucho en Río Verde, porque voy a lo mismo. Yo crecí casi sin nada. Entonces a mí no me afecta perderlo todo. Mi casa en Río Verde era una casa de 2 recámaras y un baño muy pequeña, no tenía ni siquiera la cochera pavimentada, mi papá la pavimentó con recursos de recursos hidráulicos, pero había una tele y a veces, porque cuando no había dinero había que venderla y nos quedábamos sin tele. Carro, yo creo que hasta mis 20 y tantos años fue el primer carro nuevo que hubo en mi casa. A veces había, a veces no, o sea, vamos a decir así, no crecí en un ambiente donde las posiciones eran lo que más atesoraban. Cuando se divorcian mis papás, que por eso me voy de Río Verde, es llévate lo que puedas y empezamos de nuevo. Okay. Venimos a la Ciudad de México y cuando nos fuimos de la Ciudad de México tampoco teníamos nada, entonces no nos llevamos mucho a Guadalajara. Entonces yo nunca he crecido en lo personal muy apegado a las cosas materiales. Entonces a mí no me importaba empezar de cero porque sabía que lo podía hacer. Si ya lo había visto yo cómo lo habíamos podido hacer cuando se divorció mi mamá, cuando nos cambiamos a Guadalajara, dije, si ya lo pude hacer una vez, lo puedo hacer 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario. Entonces a mí no me asusta perderlo todo. Claro. Porque sé que lo puedo volver a hacer. Claro. Pero mira, sí tengo mucho público de Río Verde que les mandamos un saludo y yo quiero mucho la ciudad donde nací, porque obviamente allá está mi familia y cada que voy estoy llena de recuerdos, ¿no? Y la gente siempre me recibe muy bien, pero yo creo que también es una forma de impulsar, porque así como cuántos pueblos hay en nuestra República Mexicana, que a veces es donde existe un poco más de escasez en todos los sentidos, pero también de esa escasez se puede sacar algo bueno y es donde los libros siempre van a ser una super opción para conocer. No necesitas ir al otro lado del mundo, puedes leer, puedes aprender y a veces en esos lugares, ¿no?, que son pequeños, pues es donde más tenemos que tener este impulso de conocimiento, de querer aprender, de querer sobresalir. El doctor Malcolm Gladwell, que tiene libros que a mí me encantan como Fuera de Serie, David contra Goliat, hace una mención de que para lograr el éxito sin querer, el tener carencias en tu vida ayuda a que salgas más rápido adelante que cuando tuviste todo resuelto. Claro. Entonces, yo no, vamos a decir, yo fui la persona más feliz aún con todas esas carencias y por eso guardo tan grato recuerdo de lo que es Río Verde y por eso digo que soy Río Verde. Claro. Pero eso me ayudó también a decir qué quieres para el resto de tu vida. Y entonces eso me motivó a hacer muchas cosas más y aprender a no tener miedo a quedarme sin nada. Entonces yo sí sé lo que quiero ser y entonces por eso a mí me importa más ser que tener. Que también hay un libro que se llama Tener o Ser. Tener, de Michel Domit, que también es un libro que recomiendo. Y el que estaba hablando era Tener o Ser de Eric Fromm. Ah, ok. Entonces hay 2 libros. Bueno, pero los dos más o menos hablan de eso, ¿no? De primero ser para luego hacer. De hecho, yo hago un análisis, o sea, realmente hago una frase. Tener no te va a hacer ser, sin embargo, ser sí te va a hacer tener. O sea, exacto, la fórmula al revés no funciona. Claro. Y ser primero te va a provocar tener. Y vas a tener lo que tú quieres. Okay. No lo que los demás quieren. Estamos en un año de votaciones. No voy a entrar en polémicas ni porque no soy apasionada. En mi punto de vista, hasta este momento no tengo un candidato que me convenza. Es mi punto de vista. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a los mexicanos? Mira, ¿Qué pregunta los invitas a que se hagan para que independientemente de las campañas, independientemente de lo que puedan ir a hablarles directamente al candidato, que ellos se pregunten para ver qué es lo que podemos tener? Porque, pues bien lo dijo Maná, México tiene, se me fue la frase, si me ayudan,
Cada quien tiene el presidente que merece. Cada pueblo tiene el gobierno que merece. Gobierno que merece. Entonces, pues creo que es una gran verdad. Mira, en política yo lo primero que diría es que tendríamos que entender cuál es la función del presidente. La función del presidente es administrar los bienes de la razón, de la nación, y hacer que las leyes se cumplan. Esa es su única función. Todo lo demás es agregado cultural. Yo pienso que un presidente es como si tú y yo tuviéramos una empresa y nos fuera muy bien, y está creciendo, y necesitamos un nuevo director general, porque ya no nos alcanza el tiempo ni los conocimientos para tú y yo tenerla. Entonces, yo voy a contratar a ese director general, y ¿qué quiero de ese director general? Yo necesito a alguien que sepa de finanzas, porque tiene que multiplicar el dinero que hay en este país, no repartir el que ya hay. Sí. Número 2, necesito que tenga buenas relaciones, o que sepa de relaciones laborales, porque tengo muchos empleados de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, de diferentes educaciones, que tienen que trabajar en conjunto. Entonces tengo que tenerlos contentos y hacerlos productivos, esa es la palabra. Necesito saber relaciones internacionales, porque mi producto se vende en el extranjero, entonces necesito que lo sepa llevar, que lo sepan apreciar en otros lados y que no lo paguen bien. Número 4, necesito saber de administración, porque a final de cuentas le vamos a entregar un presupuesto con el cual tiene que hacer maravillas. Esa es la función del presidente. Yo siempre les digo a los mexicanos cuando me hacen esta pregunta: no pienses en todos los mexicanos, piensa en ti. ¿Cómo te ha ido a ti en lo personal en los últimos años? ¿Por qué te ha ido bien y por qué te ha ido mal realmente? ¿Estuvo en manos de otro el que te fuera mal, o estuvo en tus manos porque dejaste de hacer muchas cosas? En base a eso, decide votar por quien más te convenga, para que tú te puedas desarrollar, tomando tú la responsabilidad de que tu éxito y tu crecimiento solo depende de ti. Ningún candidato, ni verde, ni azul, ni morenito, ni naranja, va a hacer lo que tú no haces por ti. Sí, porque diste un punto que es súper importante, y me encanta recalcarlo, porque lamentablemente a veces los mexicanos le echamos la culpa al gobierno. Yo no mejoro en esto porque el gobierno. No, o sea, todo lo que tú quieras mejorar va a depender solamente de ti, ¿no? Nos agarramos de esa parte, de esa culpa del gobierno, para justificar y para volvernos víctimas, pero eso no es cierto, ¿no? Es que si volvemos a lo mismo. Así nos enseñaron desde chiquitos. Sí, pero no lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar, pero hoy, cuando menos en las propuestas que yo he escuchado, es muy difícil, porque todas las propuestas van a lo mismo. Tú no te está yendo bien por culpa de un tercero, y yo te voy a resolver todo. Como les digo, ahorita que vuelven las campañas, porque estamos en precampañas, es como si llegara Santa Claus. De verdad, pídanle lo que quieran y les van a decir que sí, con tal de que vote. Claro. Los 3, 4, 5 candidatos. Y eso no es política. Y vamos a decir así: gobiernos responsables ciudadanos responsables hacen gobiernos responsables. Si nosotros no somos responsables como ciudadanos, el gobierno no va a ser responsable. Claro. Y entonces, así como nosotros le echamos la culpa al gobierno porque las cosas no están saliendo bien, el gobierno le puede echar la culpa al imperio, a los Estados Unidos, a las crisis internacionales o a un boicot internacional, y cada quien va a encontrar a quién culpar y nadie se va a hacer responsable. Ok, antes de cerrar, háblame del capítulo 13, el hinduismo. El hinduismo. Yo lo que quise explicar en 100 cosas es, como mexicanos, en México, somos católicos casi en un 85%. De hecho, cuando nos independizamos era la única religión permitida. Hasta las leyes de reforma se permite la libertad de culto. Pero aún hoy nos sigue pareciendo extraño relacionarnos con gente de otras religiones. Pero no las conocemos. No conocemos ni el hinduismo, ni al judaísmo, ni al islam. Entonces yo lo que dije, bueno, conócelas a través de mi libro. No te voy a decir, no habla de una posición sobre el hinduismo ni una posición sobre el islam, simple y sencillamente te digo en qué creen ellos, cómo ven la vida y cuál es su cultura, dónde nace. Entonces, el hinduismo es, junto con el judaísmo, de las dos religiones más antiguas del mundo. Del judaísmo emana todo el mundo cristiano, es judeo-cristiano, que son todas las religiones de Occidente, y del hinduismo emanan todas las religiones de Oriente. La vida de Krishna es muy parecida a la vida de Jesús, solo 1000 años antes. Hay muchas similitudes. Y lo pongo también porque de repente creemos,
En todas las religiones también hay Mesías, hay un enviado, hay un hijo de Dios representándonos en la tierra, y no fue el primero que murió para salvar al resto de la humanidad. Entonces, la historia del hinduismo la pongo en el libro de 100 cosas que todo mexicano debe saber, para que la gente la conozca y que sepa de que hay gente que cree en el judaísmo, que es un Dios, que lo compartimos con ellos, porque es el mismo Dios que el mismo Dios para todos, pero vamos a decir, en el libro, el libro oficial, sigue siendo el mismo Dios que para los cristianos. Claro. Y que el hinduismo sí tiene una serie porque encontré dos ramas, una que tiene varias deidades y una donde solo tiene una deidad, que es la madre universo. Entonces, así como el judaísmo se dividió, el hinduismo también ha tenido diferentes ramificaciones, pero lo que quiero que entiendan en este libro es que hay muchas culturas y que todas las religiones en sus bases son buenas. Ninguna religión la crearon para hacer el mal, pero el hombre es el que decide cómo manejar. Claro. Yo lo menciono en el libro, la religión para mí, entendida por el hombre actual, es la lucha por la patente de Dios. Dicen por ahí que la mejor religión es hacer la paz. Estamos viviendo un despertar espiritual que ya estaba aquí, simplemente que probablemente una nube gris no nos dejaba verlo, no había apertura para ver esa forma de vivir. ¿Tú qué piensas de este despertar y de todas esas nuevas ideologías que están llegando cada vez más a Latinoamérica? Yo creo que el hombre, desde que es hombre, siempre ha tratado de darle un sentido a su existir. Ahí es donde se empieza a preguntar cuando no encuentras respuestas, qué hay más allá de lo que yo puedo entender, y ahí es donde entra Dios, donde ya no puedo resolver con la razón, entra Dios. Pero el hombre siempre ha buscado sentir una armonía con Dios, llámese universo o llámese Dios persona, y en busca de esa armonía ha tratado de buscar y encontrar mil y una explicaciones. Yo creo que en la historia de la humanidad y en esta, hay personas que son creyentes y espirituales y que viven en una armonía. De hecho, esa es la espiritualidad, la armonía con lo que no entiendo. La armonía del ser. La armonía del ser. Y hay personas que lo rechazan y hay personas que lo entienden como les dijeron que lo tenían que entender. Y que no cuestionan y que no ven más allá de lo que les dijeron. Claro. Entonces, si tú me dices, hay un despertar, yo... En lo personal, el conocimiento es lo que más despierta la mente, y aunque en muchas épocas de la historia de la humanidad el conocimiento lo contraponían al entendimiento de la relación con Dios, para mí es todo lo contrario, lo dice Jesús. La verdad los hará libre, y la verdad solo se encuentra a través del conocimiento. Así es. Pues Adrián, qué gusto me da conocerte, saber que eres de Río Verde, saber hasta dónde has llegado. Suerte no te deseo porque sé que la tienes y la suerte se trabaja, es lo que yo creo, y tú la estás trabajando muy bien. Yo creo que mejor deseo que de verdad toda esa energía que tiene tan bonita, todo ese ímpetu y esas ganas de tu forma de hablar, que lo expresas, lo lleves a cada parte del mundo, a cada parte de nuestra República Mexicana. De verdad deseo que puedas compartir todo lo que expresas en tus libros a muchas personas, para que los contagies a querer ser personas de éxito, pero de un éxito interno, ¿no? Donde la felicidad y lo más importante es lo que a ti te mueve desde aquí, no para el qué dirán, sino para lo que a ti te hace feliz, porque solamente pudiendo ser felices nosotros desde aquí adentro, vamos a poder contagiar a los demás, vamos a poder regalar esa felicidad y dar ese amor a todos los demás. Así que Adrián, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y pues te deseo lo mejor. Ahorita vas a tener aquí, estamos en Porrúa de Bosques de Chapultepec, y va a tener firma de autógrafos. Entonces, pues te deseo lo mejor y espero que coincidamos muchas veces, y el próximo libro, pues aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, gracias, y nos vemos aquí en la próxima. Recuerda activar tu corazón, porque solo el amor salvará al mundo. Hasta la próxima.